Hola, os vamos a presentar un nuevo tutorial. En este caso va a ser la decoración de un Belén. Yo voy a partir de las figuras de escayola desde cero, pero también os puede servir este tutorial para restaurar alguna figura que tengáis antigua, que se haya deteriorado la pintura, o si a lo mejor se ha roto una parte y la habéis tenido que pegar, os puede ayudar. Empezamos presentando los materiales. Primero el soporte, que lo vamos a hacer, ya os he dicho que vamos a partir de las figuras en blanco. En mi caso he elegido un misterio o Belén, como le queráis vosotros llamar, de escayola. Este puede ser de resina, puede ser de marmolina, pero la escayola es un material que sale muy barato y da muy buenos resultados. ¿Qué necesitamos además de la figura? Lo primero, unos pinceles, una brocha para limpiar todos los restos de polvo que pueda tener la figura y un punzón o buril para aquellas imperfecciones. Ya cada vez las figuras salen más perfectas, pero por si acaso tenéis algo, es conveniente primero repasarlas. Una vez que están las figuras ya repasadas, necesitaremos la goma laca. Yo voy a usar goma laca como tapaporos. Os haré un vídeo donde os diré los diferentes tapaporos que podéis usar. En este caso voy a usar la goma laca, ya os explicaré más cosas sobre ella. Necesitamos pinceles de diferentes tamaños para superficies más grandes y más pequeñas, de estos para los ojos, en fin, eso ya. Pintura acrílica, en mi caso voy a usar pintura acrílica, elegid de los colores que más os gusten, siempre teniendo en cuenta los básicos, como es el color carne para las zonas de carne de las figuras, o un color rojo inglés si queréis que el buey sea de ese tono, un gris para la mula, en fin, eso va a vuestro gusto. Lo que os he explicado que os puede servir para restaurar otras figuras también es porque no solo vamos a usar pintura, una vez que hayamos pintado las vamos a vestir con tela y se puede hacer de dos formas. Para vestirlas con tela es muy fácil, usamos una cola que se hace una mezcla del 50% con agua y sumergimos las telas. Y eso es lo que después se va a hacer, al endurecerse hará que se vista. Puede ser, o bien, si tenéis telas de colores que os gusten, simplemente se moja la tela, y si por casualidad no tenéis una tela que os guste, no hay problema, porque mojáis una tela blanca de alguna sábana vieja que tengáis, la ponéis en la figura y una vez seca se puede pintar con las pinturas acrílicas y le podéis dar los detalles y los matices que vosotros guste. Y una vez terminadas las figuras necesitamos un añejador. Yo uso este añejador que es acrílico por mis problemas de alergia, pero esto puede ser perfectamente el betún de Judea que todos conocemos. Y luego, como punto final, para darle unos matices de dorado, puede ser o en crema como este, o en polvo como este, o simplemente de pintura que tengamos al alcohol, darle esos destellos a pincel limpio. Y como veis, estos son todos los materiales que necesitamos. Ahora vamos a despejar la superficie de trabajo para comenzar. Bueno, vamos a comenzar nuestro trabajo. Lo primero es proteger la superficie de trabajo. Hay quien pone bolsas de plástico, eso ya cada una a lo que esté acostumbrado. A mí me gusta poner papel, uso los catálogos que traen de propaganda, es una forma de reciclar, reutilizar el papel. Y comenzamos, como he dicho, lo primero es limpiar muy bien la figura y ver, como ya os he dicho, suelen estar limpias, pero por ejemplo esta, aquí, como podéis ver, tiene unas imperfecciones, pues simplemente con el punzón o el buril hasta que la dejéis pues perfecta del todo. Pero como os digo, es muy raro, son muy pequeñas las imperfecciones que ya traen las figuras de escayola.
Una vez nos hayamos asegurado de que se queda bien limpia, se va apartando y continuamos con la siguiente. Los míos no tienen corona, como habéis podido observar. Si tienen la corona, como en mi caso tiene el bastón, lo apartáis para que no se os manche. Normalmente suele venir independiente. Continuamos con la limpieza y así una por una hasta terminar con todas. Bien, ya casi están listas todas las figuras. Y ahora comenzamos a darle la base de tapaporos. Ya se podrían empezar a pintar tal cual, con las pinturas acrílicas. ¿Por qué le doy yo una mano de tapaporos? Os voy a dar dos motivos principales por los que yo se la doy. La primera es que de esta forma, al tapar un poco el poro, ya que sabéis que las escayolas son figuras muy porosas, chupa menos pintura acrílica y siempre es mucho más barata el producto que usamos de tapaporos que las pinturas acrílicas. Segundo motivo, si la figura la vais a envejecer, si quedan poros, se manchará la figura. Al entrar el producto que utilizamos para envejecer, como puede ser el betún de Judea, entra en ese poro y mancha la figura, con lo cual, por esos dos motivos, es conveniente que le deis una mano para tapar el poro. Yo uso goma laca, pero podéis usar simplemente cola rebajada con agua u otros productos que hay en el mercado, pero no os aconsejo, vamos, mi consejo es que no os compliquéis la vida ni gastéis excesivamente dinero en productos que son fáciles de tener y que tampoco es necesario. Y empezamos impregnando bien y, por lo que os decía de los poros, para que luego no se manche, insistiendo en aquellos huecos. En principio con una mano es suficiente, ya que esta goma laca es de la que, dijéramos, es la que llaman goma laca corriente, que es mucho más espesa y tapa bien solo con una mano. Si no estáis seguras, no importa que le deis dos manos. Como siempre digo, yo todos los vídeos, todos los tutoriales que hago, trato de daros una idea y una base desde la que partir, pero vuestras habilidades, vuestra creatividad, vuestra imaginación es la que os pondrá el límite en vuestros trabajos. Y continuamos dándole goma laca a todas nuestras figuras. Bueno, ya casi terminando de preparar todas las figuras de goma laca. Como he dicho, remarcad bien por todos los detalles. Y ahora que estamos terminando, es el momento de que, creo que antes no había dicho, la forma de limpiar el pincel cuando pintamos con goma laca. Creo que es el momento, la goma laca, el pincel se lava con alcohol, ya que las escamas, que la goma laca es una resina, se disuelve en alcohol y para limpiar los pinceles necesitamos alcohol. Bien, una vez terminadas todas las figuras, como las veis aquí, no está de más que una vez que la hayáis dado repaséis, porque puede haber pequeños sitios donde no esté bien. Una vez que la hayáis repasado todas bien, se dejan para que se seque bien. Como insistimos mucho en los recovecos, ahí sí nos queda más goma laca que tarda más en secar. Que otra de las ventajas de la goma laca es que al tener alcohol, al estar disuelta en alcohol, se disuelve antes, se seca antes. Pero yo normalmente lo que hago es que un día le doy la mano base y las dejo que se sequen hasta el día siguiente.
Así que continuamos, una vez que estén secas, continuamos con la decoración. Una vez secas, empezamos a decorar con pintura. Esto ya es totalmente a elección de cada uno y a gusto de cada uno. Sí, recordaros que tengáis en cuenta los colores de las telas que vais a poner. Si no tenéis tela de color y le vais a poner la blanca y luego lo vais a pintar, pues entonces decoráis a vuestro gusto. Y igual que aunque sea con tela, pero ya no tenéis que tener, no estáis un poco sujetas a los colores. En mi caso, como voy a usar estos colores, a la hora de decorar a San José tendré en cuenta estos tonos de marrón, verde, en fin. Y la Virgen pues lo mismo, y tendré que tener en cuenta pues el tono de salmón del manto y el tono malva. Es lo único tener en cuenta. Y ahora vamos a empezar a pintar. Vamos a empezar a pintar por las zonas que van a ir de color carne, en la figura humana, y os voy a decir unos pequeños detalles cuando estemos pintando. Mira, concretamente San José, que tiene barba, lo interesante es empezar por el color carne y no os importe meteros hasta el pelo de la barba, porque siempre quedará más natural a la hora de pintar la barba que algún pelillo, que algún tonillo del color que le pongáis la barba quede sobre el carne, a que quede un trozo sin pintar. Entonces por eso es interesante empezar primero por el color carne, y ya una vez tengamos el color carne, ya sí se decora la barba y el bigote y todo lo que sea pelo. En el caso de San José, la barba y el bigote, y en el caso de la Virgen, el cabello. Y ahora se trata pues de eso, de poquito a poco ir pintando. En este caso yo tenía un tono color carne. En caso de que no lo tengáis, es fácil de hacer. Hay que ya tener vuestro tono. El color carne se puede obtener o bien si tenéis color siena, aclarándolo un poquito con blanco, o oscureciéndolo con marrón, dependiendo de la tonalidad que queráis. O en caso de que tengáis que se esté empezando a pintar, y claro, al principio no se tienen tantos tonos. Yo siempre recomiendo que para empezar se comiencen con los tonos, con los colores básicos, es decir, el amarillo, el azul, el rojo, el blanco, el negro y el marrón, que aunque es un color terciario, no es muy fácil sacar un buen tono de marrón, pero en fin, si no, los 5. Y el color carne lo sacáis mezclando rojo con amarillo y aclarando con blanco, que sale un tono salmón, como puede ser este, y ya aclarándolo un poquito lo podéis usar perfectamente como color carne. En mi caso ya son muchos años, muchos colores, entonces ya sí voy comprando tonos que me van haciendo falta poquito a poco, pues para no hacer. Si me hace falta hacer algún tono, ahora cuando lo veáis, por ejemplo, yo grises no tengo, porque el gris es muy fácil de sacar. Entonces cuando vaya a hacer el gris para la mula, pues ya veréis lo que yo suelo hacer. A mí me gusta hacer cantidad y guardarla. Si es muy poquito, pues bueno, sobre la bandeja de mezcla se hace un poquito para algún matiz o algo, pero si es superficie, a mí me gusta siempre hacer cantidad, y en pequeños botecitos que voy guardando, o de mermelada o de pastillas, de cualquier cosa. Hago la mezcla para que se quede bien cerrada y tener ese tono cuando lo vaya a usar en un futuro. Bueno, y ahora pues continuamos pintando. Como veis, no importa que nos metamos en el pelo. Continuamos. Bueno, ya estamos terminando con el color carne. Como he dicho, si tenéis que entrar hacia la otra zona no importa.
No dejéis nunca que quede ninguna parte que pueda quedar luego sin pintar, o por ejemplo que a la hora de pintar, pues, o bien que se quede sin pintar, o bien que se quede con los carnes sobre la tela o sobre el pelo. Bien. Cuando se seque le dais una vuelta por si acaso necesitaran una segunda mano. Siempre es conveniente tener un cacharrito con agua para limpiar los pinceles. Ya os pondré por ahí un tip de cómo limpiar los pinceles para continuar trabajando, o cómo limpiarlos para guardar y que se nos protejan. Pero en este caso simplemente con ir enjuagándolo. Otra cosa que en medida de lo posible os recomiendo que hagáis, y es que cuando empecéis a decorar, cuando estéis decorando una figura, si decoráis desde el más claro al más oscuro, a la hora de limpiar el pincel será mucho más fácil. Los colores claros se van más fácilmente del pincel y no se quedan tantos pigmentos. Entonces es una forma de que podáis aligerar en vuestro trabajo, aligerar los tiempos de limpieza y de adecuación, porque todo tiene su tiempo, y no se os manche luego la siguiente parte. Bueno, ahora vamos a continuar, por ejemplo, con la Virgen. Vemos que ya se ha secado y vamos a empezar a decorarle la túnica. No sé si después le pondré tela a la túnica o no, porque en este caso tiene un labrado la figura muy bonito, y si lo tapara con la tela la verdad es que perderíamos mucho en belleza, porque esto es ideal para luego darle el toque de dorado. Pero por si acaso lo voy a pintar, además de porque me gusta, lo voy a pintar en un tono parecido a la tela, que es el malva clarito. Aquí veis que los malvas que tengo no son tan claros como aquel, pues simplemente hacer la mezcla. ¿Qué es un tono que vais a usar más? Pues, como he dicho, en un botecito que tengáis pequeño, hacéis la mezcla y ya lo tenéis guardado para otras ocasiones. Yo a la hora de hacer mezcla y eso, siempre procuro usar los pinceles que ya están más estropeados y eso, porque al apoyarlo y todo podemos estropearlo. Entonces mi costumbre es aquellos pinceles que ya están más estropeadillos, y esos son los que uso o bien para pintar, o bien cuando tengo que dar algún pegamento, en fin, para aquellas sustancias que de por sí, o aquellas actividades de por sí que estropean más los pinceles. Y simplemente mezclando poquito a poco hasta obtener el tono que andamos buscando. Cuando estéis buscando un tono concreto, hay algunas pinturas que al secarse se quedan con el mismo tono. Otras, por ejemplo, al secarse se oscurecen. Hay algunas, son muy pocas, que se aclaran quizá un poquito. Entonces lo que tenéis que hacer es, si queréis el mismo tono, lo que tenéis que hacer es hacer la mezcla, pintar en algún sitio y esperar a que se seque, y comprobáis. Si la pintura seca ya tiene el tono que queréis, pues ya la tenéis, y si no, pues ya actuáis y lo ponéis o más claro o más oscuro, dependiendo. En este caso, como tampoco tiene que ser el mismo, sino aproximado, pues este va bien. ¿Qué hago para saber que luego va a ser este color el que tengo aquí? Yo en la tapadera del bote suelo pintar, y cuando yo tenga
esto en mi caja de pintura, sabré exactamente cuál es el color que tengo en este bote. Y bueno, como ya estoy conforme con el tono, cierro y empiezo a pintar. Limpiamos el pincel porque aunque sea de los que están estropeados, conviene no dejarlo inutilizado totalmente. Y empezamos a pintar lo que sería la túnica. Nos vamos fijando de todas aquellas partes que sean túnica y que vayan en el tono del que vamos a pintar la túnica. Lo mismo, normalmente estas pinturas cubren muy bien, al menos las marcas que yo he venido utilizando. Pero no importa, le dais una primera mano, por eso es interesante tener color suficiente, por si no queda bien, pues una vez que se seque, eso sí hay que esperar que esté bien seca. Le damos una segunda mano y continuamos con la decoración de nuestra figura. Bueno, continuamos. Como veis, según las partes vamos poniendo el tamaño del pincel. Aquí, como son superficies mayores, he cogido un pincel más grande. Tengo este más pequeño para cuando lleguemos a alguno de los recovecos. ¿Veis? Hay que extender muy bien la pintura. Es preferible en muchos casos darle dos manos si veis que no se os queda del tono, no cubre bien. Ya digo, es preferible darle dos manos a que se os quede algún bultito o alguna imperfección en la pintura. Entonces, como veis, se va extendiendo muy bien. Otra cosa que yo tengo por costumbre hacer es que siempre intento pintar en el mismo sentido. Es decir, si empiezo así, siempre así. No, le doy unas veces así y otras así. Cuando hay una superficie en la que tenéis que dar dos manos, ya de antemano sabéis que tenéis que dar dos manos, sí es interesante que una la deis en un sentido y otra la deis en otro, pero la misma mano siempre en el mismo sentido. En la misma mano de pintura no hagáis diferentes sentidos, o sea que en este caso, como el manto de la Virgen se supone que tiene caída hacia abajo, pues yo voy pintando hacia abajo siempre. Hay veces que los recovecos pues necesita hacer otros movimientos, pero en medida de lo posible siempre en el mismo sentido. Bien, continuamos ahora con el Niño Jesús. A la hora de elegir los colores, por supuesto va a gusto de cada uno, pero si os gusta, como por ejemplo este que estáis viendo, que es un aguamarina, que es un poquito más fuerte, no es tan pálido, tened en cuenta que a la hora de envejecer la figura los colores se apagan. Entonces, si os gusta un tono, no temáis que parezca que está un poquito chillón. No temáis que parezca que está un poquito chillón, porque se apaga. Eso no quiere decir que a quien le guste, perfecto, que me vayáis a pintar una túnica en fucsia o en color pistacho. Si os gusta, perfecto. Pero eso, tened en cuenta que los colores se apagan un poquito. Entonces, si queréis una tonalidad, pues pensar que luego se apaga. ¿Cómo podéis hacer para saber cómo va a quedar? Yo suelo coger y en la parte de atrás pongo el color que quiero, en las peanas, en la parte de abajo pongo el color que quiero y lo envejezco. Y entonces aquí es donde voy haciendo las diferentes pruebas para saber los colores cómo van a quedar. Es una forma de que vayáis luego a lo seguro. Luego, como esta parte le podéis dar una mano de pintura encima que cubra todas vuestras pruebas. Y si esto vais encima de un mueble donde se puede estropear, os aconsejo que le pongáis un trozo de terciopelo
o de goma eva. El caso es cubrir esta parte para que no estropee la superficie donde lo vayáis a poner. Y como vais viendo, según vayamos pintando, pues irán saliendo algunos truquillos o algunas cosas que, como siempre os digo, yo hablo desde mi experiencia. Cada una, su experiencia puede ser muy distinta, pero si tenéis con mis tutoriales para partir desde una base, para empezar a trabajar. Bien, continuamos. Ahora vamos a tratar de dar detalles. La mula tiene su pelito, entonces vamos a intentar, una de las formas en que le podéis dar un poco de vida es a pincel seco. Entonces mancháis un poquito de, en este caso negro elegido yo, y vais con el pincel seco dándole al pelo, ¿veis? Y quedaría así. Es una forma de darle un poquito de vida al pelo. Otra forma, ya depende de que, es usándolo cuando está la pintura mojada, dándole una serie de matices. Entonces, estando la pintura mojada, tiempo que lo vais pintando, mojáis un pelín de negro y de blanco y le vais dando así para que parezca pues que tiene algunos pelillos más oscuros. Eso ya lo dejáis. ¿Veis? Este sería a pincel seco y así aproximadamente quedaría si le vais dando los matices mientras está en húmeda. Eso ya es a vuestro gusto. Y ahora continuamos con los ojos. Vamos a ver. Lo primero, darle una mano de blanco. Es parecido a los ojos humanos, pero tiene más cobertura de pupila. La pupila es más grande. Entonces lo primero sería pintar de blanco lo que es la parte de dentro del ojo. Una vez que se haya secado, lo pintáis. Vamos a pintar la pupila. Este ojo ya está seco. Vamos a pintar la pupila ya del color que vosotros queráis. En este caso va a ser yo voy a hacer un marrón más oscuro. Y tenemos prácticamente que cubrirlo entero. En este caso hay que dejar muy poquita parte blanca. Bien, así. Ya lo ponéis más oscuro, ya como vosotros queráis. Otro de los detalles del ojo, hay que dejar secar. Mientras seca, le podéis dar un poquito, le podéis marcar un poquito la pestaña. ¿Ves? Y una vez que esté seco, se le puede poner ya un poquito lo que es la pupila.
si le habéis puesto la parte más clara. Y cuando ya se seque totalmente, que ya lo tenemos que esperar un poquito, hay que ponerle la luz. La luz es simplemente darle un puntito blanco. Y con eso terminamos de pintar los ojos. Bien, seguimos dando detalles. Ahora con el rosa y el blanco, o el rojo ya, siempre lo digo, yo doy una idea, pero es a vuestro gusto. Le pintamos un poquito los labios. A mí no me gusta que se quede muy rosa, pero ya os digo que esto es a vuestro gusto. Y luego la uña, o bien la podéis con el mismo color carne y un poquito rosa. A mí me gusta que las uñas se vean también diferentes. Pero ya veis apenas que, como que no vaya a parecer que tiene las uñas pintadas, ¿no? Son pequeños detalles que en realidad pensad que lo vamos a envejecer y si se va a ver, no se va a ver directo mucho, pero siempre los detalles son los que hacen la diferencia. Hacemos esto, también un poquito los de los pies. Ya veis, si os dais cuenta apenas es perceptible, pero sí se nota la uñita. Que os gusta que esté más rosa, más fuerte, pues todo para gusto. Los colores. Igual que también os voy a enseñar a darle unos toques de dorado. Y a mí personalmente las figuras del misterio, tanto San José como la Virgen, no me gusta que lleve dorado, pero eso ya, aprendiéndolo a hacer, ya vosotros toméis la decisión. Bien. Seguimos. El pelo, pues la Virgen, pues como vosotros os guste. A mí la verdad es que me gusta pintar la pelirrojilla, pero veis como os dije que no importa que metiera ahí el color carne hasta el pelo, porque lo importante ahora se va delimitando bien con el pelo. Y bueno, que queréis meterle otros matices de otros tonos, pues como veis en nuestra paleta improvisada, pues podéis tener amarillo, tonos de marrón, en fin, aquí vais si la queréis poner con el pelo más grisáceo, eso ya es a vuestro gusto. Si fuese la figura más grande, pues igual sí meterle más matices de tono y eso, pero esta es muy pequeñita, entonces es muy pequeñita y tampoco hace falta meterle demasiado. Si vais pintando, y os vais arrastrando la pintura, simplemente con que os llevéis por unas partes más que por otras, va saliendo los mismos matices con la misma pintura. Por unos sitios se os va a ver más oscuro y por otros un poquito más claro. Y así continuamos nuestro trabajo, terminando todos los detalles antes de envejecer las figuras, porque como os dije, primero se pintan, luego se envejecen y después ya se visten con tela. Continuamos trabajando. ¿Veis que como ya le da otro color? A mí ya os digo, me gusta más ponerle un tono así como rojizo más que amarillo, pero de rubio, pero eso es a vuestro gusto. Bien, una vez que están ya las pinturas secas, procedemos a envejecer. Se trata de dar una pátina, en este caso una pátina acrílica,
Esto también lo podéis hacer con betún de Judea. Si el betún de Judea es más oscuro, si queréis que se aclare un poquito, pues es cuestión de que le añadáis un poquito de aguarrás. La pátina acrílica se pueden limpiar los pinceles con agua. Yo para esto guardo las camisetas cuando ya están muy pasadas, que no queda ninguna pelusa, las hago trozos y es las que uso para este trabajo. Ahora veréis cómo va. Se va mojando. Si la pieza es muy grande, se va envejeciendo por partes. Se va manchando con la pátina. Vamos quitando el exceso. Por eso os decía que las camisetas se puede hacer también con papel, con todo aquello que no le vaya a dejar pelusas. Vamos quitando. Como veis, va apareciendo la figura ya más oscura, envejecida. Esto ya es a vuestro gusto. Si queréis que quede menos envejecida, le quitáis más. Si queréis que quede más, pues le vais quitando menos. En estos sitios, pues lo podéis hacer así, en los huequecillos, bien metiendo con palillos, o también podéis usar, si queréis, bastoncillos de los que se usan para los oídos. Y esto, como veis, ya es paciencia. Cuando se vaya manchando, la zona que se vaya manchando la vamos cambiando. Y hasta que vosotros parezca lo suficientemente. Además, vais quitando. Vais todo aquello que es manchar con nuestra pátina y retirando el exceso. Y luego hay que dejarla muy bien secar, como otras 24 horas mínimo. Dependiendo también del tiempo que haga. Si hay más humedad, necesitará más tiempo. Eso ya depende. Yo me suelo poner guantes porque mancha mucho, pero que bueno, que eso ya también es... Esta pátina sí sale muy fácil. Betún de Judea es más complicado. ¿Veis? Aquellas partes que queréis que... Pues vamos retirando. Cuando a vuestro gusto o vuestro juicio creáis que ya está suficiente, pues
Este es que claro es más complicado porque como es más pequeño, tiene más huequecillos. Pero ya sabéis que las manualidades sobre todo es paciencia, no son difíciles, pero es paciencia. Con un poquito de paciencia. ¿Veis? Que si veis que en alguno habéis pasado de quitar, pues le volvéis a insistir un poquito más con pátina. Que veis que en alguno quizás queréis que quede más claro, pues entonces antes de que se seque del todo, mojáis un trapo limpio en un poquito de agua y retiráis el exceso de pátina si queréis que quede un poquito más claro. Eso ya os lo va diciendo vuestro gusto o vuestras figuras también se va viendo. Bueno, a mí ya me gusta cómo queda. Y esto sobre todo eso, tener la precaución de que los trapos que uséis no les deje pelusa. Bien. Y con todos pues igual. Hago también una figura. Esta al ser más grande, pues lo que haremos es que solamente mancharemos una parte. Y cuando ya esté seco es cuando a la parte que vamos a ponerle tela la pondremos la tela una vez que esté seco. La tela que se va a quedar del mismo color en ese momento ya estará terminada, y aquella que queramos pintar tenemos que esperar a que se seque y la pintaremos del color que nos guste. ¿Veis la diferencia de la pieza envejecida y el color natural? Luego hay también quien una vez que lo ha envejecido, ya si os gusta, es ponerle un poco de ceniza. En aquellos sitios donde no tengáis ceniza también se le va embadurnando con ceniza y lo mismo, se va limpiando y le va sacando lustre. Donde no hay ceniza, pues se coge polvo de talco con pigmento negro y se hace hasta conseguir el gris de la ceniza, y con eso se le da. Esto es para conseguir pues hacer ver que ha pasado el paso del tiempo, que no es una figura nueva sino una figura antigua. Y también porque quedan siempre sobre todo los belenes quedan más bonitos cuando se tratan de figuras más antiguas. Bueno, continuamos. Como vais viendo, es cuestión de manchar y limpiar. Esta es una figura más grande, pues vamos por zonas. Yo os digo que estáis limpiando hasta que veáis. ¿Creéis que os habéis pasado? Pues, uy, ¿qué me he pasado? Pues entonces le volvemos a manchar un poquito más. En el tono, eso sí, y suave, porque no podemos llevar la pintura, aunque tampoco pasa nada, porque si lo que estamos tratando es que parezca que sea vieja, pues no pasa nada que por algunas zonas pues no hayamos llevado la pintura. Otra zona.
limpiar hasta que estemos conformes con la parte que... Si envejecéis con betún de Judea y queréis aclarar, en vez de limpiar con agua, como os he dicho, pues le dais con un poquito de aguarrás. El betún de Judea se aclara con el aguarrás. Y los pinceles y todo se limpian con aguarrás. Por aquí para entrar, pues lo hacéis como yo, o si queréis usar los bastoncillos. En fin, cada una como se vaya adaptando. Ahora vamos a la parte de la túnica, que ya prácticamente es lo que nos queda. Primero con estos que están más manchados. Vamos quitando. ¿Veis? Y vais dejando aquello que vosotros consideréis. Eso sí, ahora tenemos que esperar que se seque muy bien para... si no lo fuésemos a vestir con tela, pues ya estaría terminado. Solo quedaría esperar a que se seque y darle los reflejos dorados por aquí, por la ropa. A los animales no aconsejo que le deis, porque la verdad es que no quedan bien si le ponéis dorado. Pero que os gusta, pues, como siempre digo, la imaginación es el límite. A mí personalmente no me gusta y no he visto muchos que lo lleven, pero a gusto de cada uno. ¿Veis? Aquí nos queda un poquito. Bien. Ahora vamos a verlo antes de... Bien, ya os digo, si quisierais que se quedara ya así, si no lo fuésemos a poner tela, porque aquí queda, así queda muy bonito también. Pues ya veis las figuras como queda. Solo faltaría, pues, una vez que se seque, es que sigo. Bien. Una vez que se seque, pues ya una vez que se seque, pues ya le daríamos los reflejos dorados. ¿Veis? Esto dijéramos es envejecido, ya solamente faltan los reflejos dorados. Es un Belén tradicional y ya os digo, vamos a dar un paso más para ponerle un poquito de tela. Pondremos tela en la sabanita. La sabanita pondré una tela blanca y la pintaremos después. Para la Virgen sí he encontrado un tono salmón, como os comenté al principio, y aquí uno que le va a ir bien al pañuelo. En este caso, como lleva mucho volumen la capa, y veis que es muy bonita, no le vamos a vestir a San José. Solamente le vamos a poner el pañuelo de tela. Y a la Virgen sí le vamos a poner su capa. Y al niño por la sabanita. Así que vamos a esperar que se nos seque bien. En cuanto esté seco, continuamos. Bueno, una vez que ya se ha secado lo que lo envejecimos,
Va a empezar a vestirlo. Vamos a empezar por el Niño Jesús porque como luego lo tenemos que pintar, porque en este caso vamos a usar una tela blanca vieja y luego lo tendremos que pintar para que veáis las dos formas de vestirlo. He cogido la cola, le he puesto un poquito de agua y la tengo aquí. Y ahora es mojar la tela que se impregne bien y escurrirla un poquito. Y una vez que esté, voy llevándola por donde queremos que esté. Procuramos meterle dentro los dobleces, doblar para que no se vean los hilos. Y vamos tratando de simular lo mejor posible con palillos de dientes. Procuramos meterlos por los huequecillos. Bien, se corta un trozo de tela, es preferible que quede más grande y luego haya que recortar si vemos que sobra, a que se quede corto. ¿Veis? Hacemos esta parte de aquí. Y ahora cogemos otro trozo, le cortamos un poquito las puntas. Y lo mismo, lo metemos en la cola con agua, que se impregne bien. Y una vez que está bien impregnado, lo sacamos y lo escurrimos un poquito. Y ahora pues ya se trata de ir poniéndolo aquí. No os preocupéis si veis que se mancha la figura y eso, porque hay que tener cuidado, ¿no? Pero que no hay problema, porque resulta que como esto luego se queda transparente, no se va a ver. Entonces vamos poniéndole así para que se vayan quedando los pliegues. Nos vamos ayudando o bien del palo del pincel, un palillo de dientes, para ir acomodándolo. Lo vamos así. Bien, ahora la otra forma con una tela que si nos gusta el estampado que tiene para el pañuelo, para el palestino de San José. Entonces, antes de eso probamos. ¿Veis? Esto viene por aquí y aquí vemos que hay que cortarlo un poquito para que quede redondeado. Pues entonces, antes de eso, pero ya os digo, muy poquito. Si acaso después se le corta un poquito más. Y también tendremos el cordón para después atarlo. Bien, pues igual que antes, lo metemos en nuestra mezcla, lo impregnamos bien. La mezcla es cola con un poquito de agua, no al 50%, en todo caso 75-25, si queréis un porcentaje. Es simplemente
que esta cola es muy espesa y que la veáis que se queda líquida. No os preocupéis que luego ya al quedarse transparente se queda la tela. Vamos tratando de ir acomodando. Aquí vemos, vamos así, acomodando. Aquí vamos a lo atamos, ya nos sirve para sujetarlo, la tela, y lo mismo. Nos vamos ayudando. Si queréis remeterlo un poquito para que quede de la forma mejor posible. Cortarlo más finito. Claro, mientras esté mojado podéis ir rectificando todo lo que queráis. Como veis, ya ir adaptándolo. Y cuando os guste ya la forma que está, si por algún sitio veis, por ejemplo por aquí, no me gustaba cómo quedaba, pues estamos a tiempo. Luego si veo que no me gusta, pues le pondremos un cordón en marrón, en fin. Eso ya se puede ir luego. Y hasta ahí ahora es esperar que se seque muy bien. Cuando una vez que esté seco, se habrá quedado transparente. Se verá la tela tal cual, el color natural. Y ya le daremos los reflejos de dorado a las figuras. Y ya tenemos nuestro Belén. Como os dije, esto sirve igual piezas nuevas que piezas que, si tenéis alguna pieza que está estropeada, pues una forma de tapar lo que está estropeado es vistiéndola. En este caso, como estaba bien, no ha sido necesario ponerle también la capa esta, si no, pues le hubiésemos puesto también la capa, pero como era nueva,
simplemente para que lo veáis ponemos el detalle del pañuelo. Bueno, y ahora voy a continuar con la última figura que me falta y esperar que se seque y darle la terminación. Bueno, vamos a empezar, ya vamos a terminar la última parte. Como veis ya está seca la tela, está dura, y esta es la que no íbamos a usar el color de la tela, sino que la íbamos a transformar. Entonces ahora empezamos a pintar en ella pues como pintábamos en la figura. Y ahí poco a poco y con paciencia pintando la sabanita. Y luego ya una vez que esté seca pues ya le daremos los últimos retoques para finalizar. Y continuamos hasta pintar esta. Y una vez que terminemos de pintar la sábana vamos a darle los últimos detalles a las otras figuras con el dorado para que veáis, y ya ese es el punto final. Bueno, una vez que está seca, como veis, hay veces que hay que ponerle, vosotros usarlo aquello que os venga bien. Yo uso tiras de tela. Gomas de estas finas sí que no lo aconsejo porque al ponérsela se queda la marca. Lo que pongáis que sea anchito. Entonces ahora una vez que está seco, pues aquellas que se puedan despegar, que se puedan desatar, se desatan. Si no, pues se corta con la tijera y se va quitando. ¿Veis? Vamos con cuidadito. Vamos quitando todo aquello con cuidadito. Ahora ya si vemos algunos hilitos, pues ahora es el momento de arreglar. Esto que vemos que se ha quedado despegadillo, ahora le ponemos un poquito de pegamento y lo ponemos para que se quede así. Le ponemos aquí un punto y veréis cómo se queda ya. Pero antes de eso, vamos a recortar un poquito para que se quede bien. Luego aquí, veis, aquí por ejemplo, por allá le dais una forma más bonita. Una vez que ya está adaptado, pues ya lo vamos adaptando. ¿Veis? Aquellas partes que veáis que nos gusta, por ejemplo aquí, pues se corta. ¿Veis? Ya te digo, ahora, una vez que están ya la de esta seca, la tela seca, con la tijera ya la vamos adaptando a la forma que ya nos va gustando. Entonces una vez que ya vemos que nos gusta, pues cogemos y con el oro, esta es una pasta de oro. Yo tengo esta, pero cualquiera, incluso si no tenéis, de las pinturas que tengáis al alcohol dorado, pues lo hacéis a pincel. Aquí esto se pone con el dedo, pero por ejemplo la otra, se coge el pincel, se moja en la pintura que tenéis al oro, se limpia muy bien y a pincel seco se le va dando. En este caso esta pátina es para darla con el dedo. No obstante, lo mismo, antes de pasar por la figura, la limpiamos, porque lo que
Es solamente unos pequeños, ¿veis? Unos pequeños retoques. En este caso, siempre la ropa, esto no le vayáis a poner sobre los trozos de piel porque no queda bien esto sobre la ropa. ¿Veis? Ahora le vamos dando. Queréis un poquito más, siempre se moja y antes se limpia y se le va dando. Es preferible que empecéis desde poquito, que si queréis más ver, seguimos remarcando hasta que lo veamos. Si ahora queremos ponerle un poquito en la mano, la manga también, pues lo mismo. ¿Veis? Y así se realza el labradito que tenía la figura. Y San José pues lo mismo. Mojamos el dedo, descargamos sobre el papel y empezamos a... ¿Queréis ponerle algo también que por aquí? Pues ya digo que esto es al gusto. Y siempre de menos a más. Que veis que queréis más, pues entonces volvéis a mojar y volvéis a insistir. Pero empezamos con muy poquito. Y así pues, aquellas partes que queráis, vamos mojando, descargando y dando en aquellas partes que queramos darle un toque. ¿Veis? En este caso, este nos quedó bien. Pues no hay que recortar nada. Aquí, por ejemplo, que no nos gustan estos hilillos, por ejemplo, veo yo estos hilillos que no me gustan. Pero esto siempre una vez que ya está totalmente seca. Antes no lo toquéis, porque se os va a mover y vais a tener problemas. Y luego también si recortáis en fresco no sabéis cómo se va a quedar a la hora de secarse. Entonces una vez que esté seco, ya se retoca todo aquello que... Y seguimos mojando y descargando. ¿Veis? Y esto pues ya digo, de lo que vosotros queráis. Tanto dorado como... Pero eso sí, como os vuelvo a repetir, aunque me digáis que soy muy machacona, siempre de menos a más. Es preferible insistir si queréis que haya una zona más, a manchar de más una zona que luego para quitar es más complicado. Y ya está. Bueno, y ya veis cómo quedan
nuestra figura. Ahora el detalle que le queda para mí es cubrir esto. Esto ya os digo, si vais a un sitio donde no va a estropear la superficie, pues simplemente lo pintáis de un color y ya está. Pero si vais a un mueble donde pueda, entonces ahora se pone sobre el material que elijamos. Yo voy a coger unos trozos de foamy, lo marco. Lo vamos a hacer aquí sobre el papel, entonces hacéis así. Marcáis sobre el material que vais a poner abajo. Lo hago sobre papel para que cada una lo ponga sobre el material que quiera. Hay también un terciopelo adhesivo. Ese es menos económico, ese sale más caro, pero aquellas que tengáis opción de poderlo comprar, de tenerlo, pues no tenéis que andar pegando. ¿Veis? Entonces se le pone pegamento, se le pone aquí, del material que elijamos, y entonces ya se nos quedan totalmente cubiertas nuestras figuras y pueden ir sobre cualquier superficie sin que las estropee. Chicas, este es el resultado final. Así es como queda. Ya os digo, esto es solamente una idea. Si tenéis otro tipo de tela, os gusta otros colores, como siempre, la imaginación, vosotros ponéis el punto con vuestra creatividad. Y ya sabéis, si os gusta, darle a compartir. En manualidadeslabores.com tenemos muchos más tutoriales y estamos pendientes de aquellas ideas que nos dais. Y si cualquier duda tenéis con este tutorial, pues en cuanto vea vuestra pregunta, en la medida de mi tiempo libre, os la responderé lo antes posible. Y con esto terminamos hasta el próximo tutorial, que será muy pronto, que ya cogeremos otros temas diferentes a Navidad. Un saludo, amigas.